Son ya las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a empezar este diálogo gracias a nuestros invitados a través de Radio Estelar 99.7 FM, Matriz Santo Domingo de los Táchila, llega hasta la provincia de Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, el noroccidente de Pichincha, gracias a la Voz del Oro FM en la provincia del Oro y también a otras estaciones radiales que se suman a este espacio informativo. Estamos a través de redes sociales también, nos pueden encontrar en Radio Estelar FM 97.7 en Facebook, Instagram, como también en Twitter y otras más. Nuestros invitados para estos 30 minutos hablar y dialogar sobre los temas económicos del país. Rodrigo Gómez de la Torre, empresario, quien está junto a nosotros, y el abogado Diego Tinajero, él es catedrático universitario y abogado experto en el tema empresarial también. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a nuestros dos invitados y queremos dar la cordial bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Bienvenido. ¿Cómo le mira al país al término ya de este año? Estamos, qué sé yo, 7 días, me imagino, ¿no? Pero económicamente, ¿cómo avanza el país con nuevas propuestas desde el Ejecutivo, apoyando la Asamblea? En fin, es lo que quiere escuchar la gente. Bienvenido. Doctor Tinajero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Usted como mira también el tema económico, lo aprobado por la Asamblea, damos un respiro cuando el presidente de la República dijo, nos dejaron un país cero economía. La exoneración del impuesto a la renta para lo que tiene que ver con las transferencias de bienes inmuebles, considero que era un rubro importante el impuesto, los impuestos en este sentido a considerar para poder fortalecer y mantener al país. Eliminar eso y dejar muchas exenciones tributarias y salvo el combate que se está haciendo contra la corrupción también desde el caso Metástasis y considerando también el tema de emitir ahora en adelante reforzar las sanciones para lo que tiene que ver con las falta de emisión de comprobantes de venta y también con la, digámoslo, con el tema de la bancarización a partir de $500 es importante para mejorar el país. No obstante, no creo que soluciona a largo plazo el problema y el déficit económico que estamos sufriendo. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo con esta nueva ley desde el Ejecutivo? Creo que eso ¿O es lo mismo que ha venido paseando cuando los anteriores gobiernos han dado? Sí tiene una variante. Creo que no estamos aprecollándole al ciudadano nuevamente como ha pasado las últimas 20 reformas tributarias. Ajá. Creo que el tema de la alianza público-privada, creo que el tema de zonas francas no tienen repercusión inmediata, salvo que se quieran adoptar decisiones inmediatas. Porque me dirán que en un año hay muy poco tiempo. Pero yo quiero recordarles que un expresidente de la República ya fallecido asumió un gobierno a medio mandato y lo primero que hizo fue las concesiones viales y fue una serie de procesos que nos permiten tener todavía las vías en buen estado, que fue Gustavo Noboa Bejarano. Ahora,
Lo que creo que hay que hacer es reforzar ciertos otros temas. La evasión tributaria nadie va a estar de acuerdo. Y tenemos que combatir la evasión, definitivamente. La bancarización es importante. Pero ¿cómo vamos a formalizar la economía? Esa es la pregunta, porque la economía, mientras más trabas, más trámites, más complicaciones le pones al ciudadano, más formas va a haber cómo irse por la tangente. Y el otro lado, yo creo que ya deberíamos también hablar en serio de dejarnos de vainas. ¿Cuándo arrancamos el proceso real de optimización del gasto público? Okay. Porque ese sí es un tema de nunca acabar. Y el otro tema de nunca acabar, por favor, señor presidente, retomemos el decreto 1054 y retomemos la reducción de los subsidios, 4 o 5 mil millones de dólares que le benefician a narcotraficantes, que le benefician a contrabandistas, que en algo benefician al resto de la población, pero que todo ese beneficio a la población formal, que le dicen que le benefician porque paga una gasolina subsidiada o un diésel subsidiado, se lo están metiendo por impuestos por todos los otros lados. Doctor Tinajero, ¿usted comparte o le quedan dudas de este proyecto del gobierno enviado justamente con esta reforma? Porque la reforma lo que quiere es generar empleo. La reforma quiere generar empleo y a la vez también generar inversión. Comparto el hecho de que vemos a los tiempos prácticamente una reforma tributaria que no asfixia al empresario. ¿A quién está asfixiando? Yo no considero que está en realidad asfixiando a gran parte de la población, lo único es que está regulando ciertas actividades que tendrían que regularse. Por ejemplo, las apuestas que se realizan a través de sistemas, por ejemplo, como Betcris, que no estaban pagando los impuestos que eran correspondientes. Tanto, digamos, las operadoras como también las personas que van recibiendo ganancias a través de eso. Entonces, eso me parece una apuesta interesante por parte del gobierno. No obstante, no considero que se está atacando cuestiones también de fondo. O espero particularmente que esto tenga también gran relevancia con lo que está diciendo Rodrigo y después ya nos pongamos, digámoslo, la camiseta como ecuatorianos y tenemos que retomar el tema de eliminar los subsidios. Porque si estamos dando beneficios en lo que tiene que ver tanto con reducciones de impuestos, exoneraciones de impuestos, ténganse en consideración que estamos incluyendo exoneraciones de impuesto a la renta para lo que tiene que ver con zonas francas desde los ingresos. Ni siquiera desde la aprobación de la ley, ni siquiera desde que se aprueben permisos, ni nada por el estilo, no, desde los ingresos. Entonces, si estos beneficios, digámoslo y valga la redundancia, acarrean una mejor situación económica para el país, también en función de la teoría del óptimo de Pareto, tenemos que ver qué beneficios, qué sectores ahorita se encuentran sumamente beneficiados, para que también ellos asuman su parte y tengan que contribuir de otra manera especial para el fin de poder sacar al país adelante. Correcto, pero Rodrigo, dentro de los empresarios, ¿cómo miran? Porque la clase media dice está haciendo algo por el país, bueno, se necesita, pero los empresarios, ¿cómo están mirando? A ver, hay preocupación obviamente con respecto a flujo de caja, porque estás pagando impuestos sobre ventas, el famoso hasta el 3% es impuesto sobre ventas. Entonces tú vendiste 100, pagas 3 o hasta 3, dependiendo de las condiciones. Viene el tema, ¿qué pasa si tus utilidades te llevan a pagar impuestos no de 3, sino solo de 2? ¿Qué va a pasar? ¿El SRI va a devolver la plata o vamos a aplicar el principio del lagarto que traga no vomita? Es que hay que ser claros, ¿no? Entonces, ¿esa plata va a reponerse o va a darse un crédito ¿Flujo tributario? de entrada? Estás quitándole flujo al empresario, que además hay un pequeño detalle. Pues. Cuando yo emito factura como empresario, no me están pagando la factura el mismo mes muchas veces. A veces se demora un mes, 2 meses, 3 meses, 90, 120 días. Preguntémosle al Taita Estado cuánto se demora en pagar las facturas al sector privado. Y sin embargo, el mismo Taita Estado te está diciendo, te voy a quitar un poquito ya del ingreso porque estás ganando. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que a través del reglamento deberían ser pragmáticas, porque empresa que le vende al Estado deberían pagarle
sobre el desembolso. Uno. Dos, el tema de que hay que ir ajustando y programando qué va a pasar el próximo año. A mí me preocupa que si este año nos gastamos los ingresos del 2025, ¿qué vamos a esperar? ¿Una reforma tributaria que haga lo mismo de siempre? El cuento de nunca acabar. ¿Cómo le ahorcamos al empresario? ¿Cómo le ahorcamos al ciudadano para sostener una burocracia ineficiente, inoperante e improductiva? Absurdo. ¿Y el empresario qué está pensando, doctor? ¿Cree usted que está de acuerdo, como me menciona Rodrigo, o cree que realmente le quedan dudas para lo que será el 2024? Yo creo que en realidad a toda la población nos queda duda con respecto a lo del 2024. ¿Por la ley o por lo que pueda hacer el gobierno? No solo por la ley y lo que puede hacer el gobierno. Tenemos una crisis de seguridad y una crisis de justicia que infla el riesgo país del país. O sea, el hecho de que se infle y cada vez aumente el riesgo país nos lleva a inseguridad jurídica. Por ese mismo sentido, uno de los apartados también de la nueva ley que se acaba de publicar incluye dentro de lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas la posibilidad de que se entre a un arbitraje. Es decir, estamos retornando a lo que antes constitucionalmente se estaba prohibiendo, es decir, arbitraje por parte también del Estado. Pero bueno, retomando el tema, yo creo prácticamente que la sociedad ahorita sigue con la incertidumbre. Estamos ahorita viendo un proceso, como bien lo dijo Rodrigo, del caso Metástasis, que engloba a gran parte de la institucionalidad del Estado. No estamos viendo tampoco todavía una reducción del aparataje estatal, ni tampoco estamos viendo sanciones efectivas contra también ciertos servidores y funcionarios vinculados dentro de ese proceso, pese a que tengan el principio de inocencia, pero ya se encuentran dentro de un proceso en los que todo ha salido básicamente de 2 celulares. Y eso también llevado con el tema de seguridad y que todavía no se puede, no se ve un gran avance contra ello, eso reduce la economía. ¿Por qué? Porque el empresario no puede instalar, digámoslo, pongamos el caso, por ejemplo, de lo que acaba de pasar en las noticias de hace poco tiempo, de los transportistas esmeraldeños. Okay. Los transportistas esmeraldeños no pueden hacer su trabajo porque tienen vacunadores de $200, entiendo, por cada vez que transitan por esos lugares. Es bastantísimo, considerando el trabajo que se hace, ¿no? Y la ganancia que se tiene. Los empresarios no pueden colocar, los emprendedores no pueden emprender porque cuando ya van avanzando un poco, los vacunan. Entonces la seguridad yo pienso que es una base y un pilar fundamental para que nosotros podamos tener un avance como sociedad y un avance económico también. ¿Cómo están viendo los empresarios desde afuera para venir a invertir en el país después de lo que dice el doctor con el tema de la inseguridad? A ver, tengamos de claro que... Y con un nuevo gobierno, ¿no? O sea, la madre de la inversión se llama confianza. Cuando hay confianza, hay seguridad jurídica, alguien piensa en invertir. ¿Tiene confianza en el gobierno, Rodrigo? Creo que el gobierno está tratando de dar señas de confianza. La asamblea está haciendo lo que la asamblea hace, generar desconfianza, lo que acaba de pasar el día de ayer. El señor PPL, perdón, ya no está preso, pero debería estarlo, el señor Glass, ya no es vicepresidente, fue destituido. No tiene ningún tipo de blindaje como funcionario público. Sin embargo, está en el show mediático de si darnos no da la autorización para proseguir con los procesos, porque además de las sentencias que el señor tiene, todavía tiene que devolver plata, no estar haciendo programas de radio. Por lo menos ahorita nunca está escondido. Se devuelve el dinero. Ahorita está escondido en un país, en una embajada, en donde consideramos que ese país, si realmente habla de lucha contra el narcotráfico, lo que tiene que hacer es decirle: señor, usted tiene sentencia, usted está fuera de prisión por medidas sustitutivas, pero usted todavía está cumpliendo pena, así que salga nomás a la calle a cumplir su pena y a responder a los 17, 18 millones de ecuatorianos, o los que seamos, por qué se llevó la plata, inclusive por qué abusó de una provincia como Manabí, en donde se recaudaron impuestos para la reconstrucción que al día de hoy, del 16 al 23, entrando al 24, todavía está pendiente. Doctor, ¿usted cree que el caso Metástasis, el caso Glass, son temas que buscan
opacar lo que está pasando en el tema económico del país, porque la gente, bueno, tiene, como usted mencionaba, son dos temas importantes, económico y seguridad. Usted como empresario que viniera de fuera del país, viniera a invertir, pero esos temas que está luchando el Estado, el tema del caso de Metástasis principalmente, como que le dan garantía, seguridad para hacer algo en el país y poder invertir. No creo que específicamente se lleve a cabo solo por un tema de seguridad. Por un tema de confianza y para mejorar la situación económica del país y para tapar pues prácticamente cómo nos encontramos como sociedad. Sino yo creo que deviene de un trasfondo también de un tema político. A mí me gusta la gestión que está realizando la fiscal Diana Salazar dentro de este proceso, porque se ve que no tiene, digámoslo, no está parcializada a un lado, porque tiene a servidores de su misma institución, de la Fiscalía General del Estado, digámoslo, dentro del proceso investigativo. No obstante, pero al punto que quiero llegar es que este proceso también se lleva a cabo, digámoslo, cuando ya estaban analizándose un juicio político a la Fiscal General del Estado. Hay que considerar esa parte. Eso dentro de un trasfondo político, pero también dentro de un trasfondo social y económico, también se busca pues tener una mayor inversión por parte de personas extranjeras o de empresas multinacionales dentro de nuestro territorio. No obstante, no se puede negar que cualquier persona, cuando uno sale del país y le dice, soy ciudadano ecuatoriano y vivo en Ecuador, me dicen, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo te transportas? ¿Cómo te estás manejando? Aparte de eso, tienes un negocio propio y eres docente. ¿Hasta qué hora das clases? ¿Cómo sales de la universidad tan tarde? Por favor, cuídate y demás. O sea, la cuestión aquí también es que dotar confianza y dotar seguridad para que las empresas, los empresarios, pequeños empresarios, inclusive los comerciantes informales, puedan realizar su trabajo, podamos avanzar como sociedad y demás. Lo que yo considero es que el Estado está trabajando de manera vinculada, pues propiamente de manera directa con la Fiscalía General del Estado, no solo por el tema, no por el tema pues propiamente de tapar ciertos desfases económicos que tiene el Estado y mejorar el tema de inversión, sino principalmente por el tema de seguridad y para mejorar como sociedad. Estamos en una sociedad que tenemos un nivel de corrupción y un nivel de, digámoslo, de inseguridad sumamente alto. Ok, Rodrigo, dentro de este marco, el gobierno le ha puesto la mirada o le ha puesto los ojos al sector agrario, donde usted también es parte y conoce muy de cerca. A ver, creo que es comprensible que un gobierno de un empresario que nace del sector agrario, obviamente le ponga los ojos al agro. Y recuerdo contigo hace muchos años, yo te decía, por favor, que cuando le pongan los ojos al agro, no le pongan los ojos para ver qué impuesto le ponen, qué traba le ponen y qué trámite adicional le meten, sino probablemente no le pongan los ojos, no le vean, déjenle trabajar. Si regreso un poco al pasado y hablo de Luis Noboa Naranjo, el abuelo del presidente, ¿qué hizo él? Desde fuera se dio cuenta que había posibilidades de exportar banano porque había un mercado creciente afuera. Y cuando identificó el mercado, regresa al Ecuador a sembrar. Ese tipo de acciones en las cuales no había la ley del banano, no había las trabas, no había tanta vaina, se puede hacer. Y no hablo de medidas fito y zoosanitarias. Hablo de precios mínimos de sustentación, hablo de que el sector agrario tenga que tener un régimen laboral idéntico al de las oficinas. Pero está proveyendo dinero el gobierno. El sector agrario el gobierno va a ponerle plata al sector agrario, pero más que plata. Póngale facilidades para exportar, póngale facilidades para crecer, ponga capacitación y educación. No le metan más trabas, no le metan más leyes regulatorias en torno a que se controle la producción para que uno reciba un buen precio, en que no se fijen más áreas de producción, como tiene el banano, como tienen varias zonas. O sea, en el Ecuador limitamos la producción que pensando en el precio de mañana, cuando lo que tenemos que hacer es incrementar producción, incrementar productividad. ¿Para qué? Para ser más competitivos en un mundo más globalizado. En este mundo globalizado y con un nuevo gobierno que viene de empresario, ¿hay cómo hacer empresa en el país con estas medidas?
Claro que hay cómo hacer empresas. Hay cómo hacer empresas en casi todas las sociedades del mundo. Aquí la particularidad es que tanto asfixiamos al empresario. Hay que tomar en consideración que cuando, digamos, un emprendedor quiere poner su negocio, ¿qué tiene que tener o qué tiene que pensar de aquí a futuro? Primero, ¿cuántos son los costes de impuestos? Tiene que saber y estar consciente y no tener una fluctuación, digámoslo, de reformas tributarias tan seguidas en el tema de impuestos, porque nos rebaja la confianza y seguridad jurídica que tiene el empresario. Primero, saber los costos de constitución de empresas, de cuánto se va a demorar, cuánto se va a demorar todos los trámites, cuánto me demoro, por ejemplo, en registrar una marca, cuánto me demoro en tener los certificados sanitarios y demás. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que mejorarse dentro de las instituciones públicas correspondientes. Y otra de las cuestiones es saber también cuál es mi monto de financiamiento, qué, por ejemplo, beneficios voy a tener, cuánto tengo de tasas de interés y demás. Con ese tipo de cosas yo creo que el empresario puede arrancar, puede comenzar a trabajar y puede comenzar a elaborar y demás. Pero, por ejemplo, si se le comienza a asfixiar, se le comienza a poner muchas trabas, se le comienza a poner yo considero que sí hay que tener, comparto con Rodrigo, el tema de una sustentación de ciertos precios en cuanto a lo que tiene que ver con materias primas y demás. Pero, por ejemplo, fijar valores o poner valores estandarizados para ciertos productos, aún así sean agrícolas, eso puede desequilibrar el mercado. Vamos a pensar en un tema de la pandemia. Las personas saben decir, no, pero en tema de pandemia y demás, el precio de los huevos o el precio de la leche tiene que bajar. ¿Por qué? Porque es un producto de primera necesidad. Pero el problema, y con esto termino, el problema es que para la persona que está produciendo, el riesgo es mucho más alto. Entonces, si el riesgo es más alto, el producto tiene que incrementar. Y si tenemos un valor estandarizado, pues ahí la persona que está produciendo pierde. Ok, de todo lo que dicen ustedes, ¿por qué el gobierno o la asamblea no lo ejecuta? Porque me imagino que ustedes están en diferentes medios, están también con otros políticos, pero o hay los intereses como siempre. Primero, nunca dejará de haber intereses de todo lado, es parte de la, así es, de la del juego realidad político. Escuchaba hace unos días atrás en una conferencia que el precio justo, el único que lo conoce es Dios, que para el resto de precios es el mercado. Lo que tú has planteado es cierto. En pandemia tuvimos que producir incrementando los costos de producción. ¿Por qué? Porque había que tener una serie de regulaciones adicionales. Y gracias a Dios, quienes estuvimos en campo abierto, teníamos menos regulaciones que lo que tenían las industrias, por ejemplo. Porque las industrias se aglutina gente para poder trabajar, procesar lo que sea. Sin embargo, ¿qué pasó en pandemia? En pandemia el gobierno se dedicó a proteger la pandemia. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias hicieron un trabajo conjunto para ver cómo defender un poco el tema de producción nacional, cómo agilitar trámites, y dijeron a los productores y particularmente a los exportadores: vean, panas, con el cariño que les tenemos, no podemos apoyarles en nada, les vamos a dar corredores logísticos y ustedes vean cómo salen adelante. El planeta estaba cerrado, fronteras, había problemas de buques, había problemas de contenedores, había problemas de rutas. Sin embargo, el crecimiento en exportaciones agroproductivas del Ecuador al mundo crece sustancialmente, y crece el tema del camarón, donde sin leyes, sin regulaciones, sin disparates, porque ahorita veo que están pidiendo disparates en la asamblea ciertos productores, arrancan y se dan cuenta que camarón, ¿a quiénes se les vende? A los chinitos, perfecto. Y los chinitos no come camarón en pandemia, pues. ¿Y qué pasó? Se dieron la vuelta a ver a Estados Unidos, y resulta que el camarón tiene un crecimiento inédito, porque de 3.500, 3.600 millones se va a 7.000 en 2 años y medio. Por favor, cuando el gobierno no estorba, los productores y los empresarios pueden crecer. Y ahorita, con esto termino, por favor, concesiones viales, concesiones eléctricas, saquemos al gobierno de lo que es ineficiente y démosle al sector privado, a través de reglas claras y estables, casi se rompe un celular, reglas claras y estables,
unas medidas a 20, a 25 años plazo para poder transitar libremente, para poder tener energía como se debe y para poder comunicarnos a precios justos. Entonces le falta mucho hacer al gobierno, ha comenzado recién por una parte económica de empleo, cuando son muchas las variantes que tiene que realizar. Un año es poco, o es mucho, o es adecuado. Un año es poco. En realidad un año es poco para todo el planteamiento y todos los problemas que está suscitándose el Estado. Sí. Planificar un gobierno de aquí a un año y medio es medianamente imposible. Tiene que solucionarse, yo considero, las cuestiones de mayor interés. Pero me preparo para otros 4 años. Se prepara por otros 4 años, efectivamente está buscando un capital político. Yo considero que la consulta popular no llevará a cabo más de unos 4 meses. Yo creo que la va ya a lanzar de manera rápida. Yo creo que hay que considerar también que lo que tiene el gobierno principalmente que ahorita que pelear es tema de seguridad, tema económico, y para el tema económico necesitamos el tema de energía. El tema de energía es vital, es principal. Supongamos, no todas las empresas, no todas las personas pueden tener una planta para estar trabajando todo el día. Y aparte de eso, los equipos electrónicos también se dañan. Los equipos electrónicos también se dañan con el vaivén del tema de la energía. Solo vamos a pensar la ropa en pandemia, cuando nosotros nos llenábamos de alcohol, la ropa se dañó sumamente rápido. Lo mismo va a pasar con el tema de electrónicos. Entonces yo creo que estos 3 ejes son las cuestiones vitales que se tiene que enfocar el gobierno. Y la asamblea tiene que dar su apoyo. No tienen que ser una traba, ni tampoco estar pensando en intereses sumamente políticos. Póngase a pensar, la ley que se acaba de aprobar fue una ley similar a la que mandó el expresidente Guillermo Lasso. Y ahora lo aprobaron, sin mayor complejidad. Además, eso nos lleva a decir que tienen que quitarse los intereses partidistas. Y como bien lo dice Rodrigo, el tema de lo que se estaba tratando del ex vicepresidente Jorge Glass no tiene que volver a pasar. Finalizo, Rodrigo, contigo. ¿Qué aspira del 2024 con el nuevo gobierno? ¿Qué aspiro del 2024 con el nuevo gobierno? Un gobierno de un empresario, un gobierno de gente que ha hecho empresa, que sea y se busque la eliminación y reducción de trámites. Hay una ley por ahí, les cuento, hay una ley que se llama Ley de Reducción de Trámites del año 2017, no contarán muy alto, todavía no tiene reglamento. Saquemos un reglamento rápido, apresurado, liberémonos de trámites. No, eso no implica liberar controles, eso implica liberar trabas. Estaba revisando, Argentina está liberando. No tiene tanto interés, por eso no le han dado paso. Ahorita tenemos, la ley está aprobada. Por eso. No se ha hecho reglamento. Por eso. Ni en el de Lenin, ni en el de Lasso. Ahora Noboa tiene una gran oportunidad para destrabar un poco de cosas. Dejemos de estar pidiendo la cédula física. Dejemos de estar pidiendo papelería innecesaria. Sí. La pandemia nos ayudó a evolucionar. No retrocedamos en el proceso evolutivo. Ok, muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, quien ha estado junto a nosotros en este análisis, hablando del tema económico del país. Finalmente, también, doctor, ¿qué aspira usted del gobierno en el 2024? Yo principalmente lo que aspiro del gobierno, primero, como abogado, es reducir el tema de la corrupción. Okay. Desde que voy ejerciendo el derecho, inclusive desde que era estudiante, y antes he escuchado el tema de la corrupción dentro del sector público, dentro del sector judicial. Yo busco que el gobierno ponga su parte para que ayude a Fiscalía y este tipo de circunstancias nos lleven a tener un tema de seguridad jurídica dentro del país mejor, porque eso nos va a ayudar tanto en el ámbito económico, social y también con unas expectativas a futuro de tener una sociedad mejor en todo sentido, ¿no? Otra de las cuestiones importantes, como bien lo dijo Rodrigo, el presidente es un empresario. Y como empresario yo busco que no se asfixie más al empresario, que no sea necesariamente las reformas tributarias que asfixien al empresario, las que, digámoslo, busquen un salvataje, metiendo la mano al bolsillo a todos los ecuatorianos a través de impuestos para que pues, realmente se tenga y se cubran todos los gastos corrientes. Y otra de las cuestiones también que busco es mayor, digámoslo, tener una mayor retrospección a nivel internacional ya como país. Porque como país está desvalorizado nuestro país en un sentido de que tenemos mucha corrupción de por medio y tenemos una inseguridad grande y aparte tenemos una déficit inclusive de energía.
quiero que todas espero como gobierno que esas necesidades básicas que tenemos como ecuatorianos se las cumplan. Muy bien, yo quiero agradecer también al doctor Diego Tinajero, él es catedrático universitario, a nuestros dos invitados, gracias por acompañarnos en esta mañana. Una linda Navidad, que disfruten en familia, que la pasen de la mejor y nosotros nos despedimos. Será hasta el día martes nuevamente que nos volvamos a reencontrar. Les dejamos con Magazine de la Mañana y nuestro compañero Washington Vaca desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Muy buenos días, Washington, felicidades y usted sigue adelante. En Radio Oeste. Radio Estelar 99.7 FM presentó Radar Informativo. Radar Informativo. Volveremos en una próxima edición cuando la noticia así lo requiera. Radar Informativo. Radar Informativo.